Yuridia Rodríguez Castro, especialista en materia de seguridad y doctora en ciencias penales. Muchas gracias por aceptar la conversación. Buenas noches. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio del Financiero TV. Esta mañana el presidente López Obrador habló de avances en el combate al huachicoleo, es este robo de combustible, y destacó un ahorro de 281,000 millones de pesos por combate a esta práctica. Parece un esfuerzo exitoso, pero te pregunto, ¿realmente lo es? No, mira, las cifras que presentó el presidente López Obrador son cifras que tienden a lo que yo les he dicho muchas veces a quienes son mis discípulos: revisa dónde se va el delito porque seguramente que habrá mutado en otro. Entonces, el tema del huachicol cruza con muchos otros delitos, como es la corrupción, como es el cobro de piso, y entonces vas a tener que se repliega hacia esos delitos, más no que termina. Apenas hace 12 horas aproximadamente hubo un decomiso importante, se dice, en Tula, de varios autos que se utilizaban para estos fines del huachicol. Entonces estamos hablando de una gran industria, Juan Carlos. Es una industria que además se puede cuantificar de manera muy relativa, porque no involucra solamente el tema de una gasolina robada o del drenar los ductos o los gasoductos en México, sino que tiene que ver con un negocio mucho más grande que toca a los cárteles del narcotráfico, a los grupos criminales, a las mafias familiares. Así que me parece que estas cifras nuevamente es como el tema de las desapariciones. Bueno, aumentan porque disminuye el homicidio relativo, ¿no? Habrá que revisar dónde se tocan estos delitos y dónde aumentan aún más. Eso sería mi observación. No tengo elementos para cuestionar la cifra que dio el presidente, pero no dejo de pensar si esto realmente es un ahorro. Es como decir que el robo de combustible existe, pero ya es menos. No, lo peor es que asumes que se estaban robando mucho más. A mí cuando me dan una cifra de 280 y tantos millones, yo supongo que entonces la pérdida, ¿a cuánto ascendía? Si esa es una cifra de ahorro considerable, Juan Carlos. Creo que ese es el peligro con las cifras, cuando se dan cifras descomunales de ahorro a partir de acciones en contra del crimen organizado. Bueno, entonces quiere decir que todavía la merma es grande, ¿no? Quiere decir que también los grupos criminales siguen robando al triple, al cuádruple, por encima de esa cifra. ¿Cuánto va la pérdida entonces? La pérdida debe ser mucho mayor que el ahorro. En ningún tipo de cálculo, una cifra de ahorro en materia de delito puede ser mayor que la ganancia del delito en sí. Acabo de revisar datos que proporciona Pemex hace unos días y que contrastan en parte con lo dicho por el presidente. Según Pemex, el total de tomas clandestinas de combustible, específicamente gas LP, han aumentado significativamente este año. Señalan un incremento por ahí del 65% respecto a 2022. Así es. Entonces, imagínate, si te ahorras esa cantidad, la pérdida, ¿a cuánto asciende? Eso es lo que resulta escandaloso de la cifra, no la naturaleza en sí del ahorro. Por eso es bien importante. Pemex está viviendo una de sus peores crisis. El petróleo se enfrenta a grupos criminales cada vez más grandes. Y encima de eso, queremos dar una cifra alegre en momentos tan difíciles para nuestro país. Yo creo que en estos momentos que el presidente debe estar reflexionando más en el tema de las desapariciones, debería estar pensando muchísimo más en los jóvenes que han muerto recientemente y han sido exhibidos en videos, ¿verdad? De forma terrible, cruenta, terrorífica, y no estar dando unas cifras que en modo alguno se van a reflejar ni en la seguridad del ciudadano, ni en la mejoría de nuestra situación económica. Entonces sí creo que eso es delicado lo que está haciendo el presidente, anticlimático y sumamente doloso para las familias que hoy en día no tienen a uno de sus familiares o que están buscando a alguno de estos jóvenes pues desaparecidos
o aparentemente también podrían estar muertos en los múltiples videos que exhibe el crimen organizado. Como suele pasar cuando escuchamos este tipo de anuncios, una cosa es lo que muestran las cifras y otra lo que están ocultando. Retomo tu comentario de hace un momento y no me puedo imaginar lo que se siguen robando. Así es. Y eso es lo que se le debió de haber cuestionado al presidente. Si esa es una cifra buena de ahorro, significa que la ganancia es mucho mayor. Y esto quiere decir que hay una ganancia a nivel transnacional, que se está traficando con lo que se extrae del petróleo en México. Entonces no estamos viendo un beneficio en términos de soberanía. Tampoco vamos a ver que esa cifra del ahorro en el delito se va a regresar en políticas públicas, que eso me gustaría decirle al presidente, bueno, eso que se está usted ahorrando, ¿por qué no lo invierte? No lo invierte en la búsqueda de los jóvenes, ¿por qué no lo invierte en reducir el cobro de piso que está en aumento? Las cifras de cobro de piso aumentan y no la registra su gobierno. No tienen registro porque no existe tipificado como tal. Entonces siguen midiendo la extorsión cuando ya tenemos un delito mayor que es el cobro de piso y que el huachicol lo practica de manera cotidiana. Cobran piso a las empresas, a los negociantes, a los ciudadanos. Eso es diario. Terminar con el huachicoleo fue una promesa del presidente allá por 2019. Esto no ha pasado. Ahora bien, ¿cómo acabará la administración en este rubro? En este rubro te puedo decir que está reprobado porque no solo ofreció que iba a terminar, sino que decretó el que se había extinguido el huachicol como fenómeno criminal, cosa que es totalmente falsa. Acaba de desmentirse ayer mismo cuando da una cifra de este tipo, hoy en la mañana cuando reitera sobre las cifras. Entonces quiere decir que el huachicol sigue vivo, que tenemos un negocio criminal boyante, ¿no? Fortalecido, que puede darse un ahorro con estas cifras tan grandes, significa que las ganancias van viento en popa en materia criminal. Entonces, no logró abatir el huachicol, no solo nos mintió, sino que tampoco logró abatirlo como había declarado también, si mal no recuerdo, el año pasado o antepasado, que dijo ya no hay huachicol, hemos terminado, las cifras son tan bajas que prácticamente no existe este fenómeno. Eso no es cierto, Juan Carlos. Lo podemos ver, el combate en Hidalgo es todos los días, es una práctica común, sobre todo en estas regiones del Bajío. Y bueno, mientras siga habiendo estas organizaciones criminales y sigan teniendo estas ganancias, pues yo no veo la manera en que se decrete el final de ninguno de los fenómenos criminales que hoy aquejan a México. Constantemente escuchamos llamados de parte del presidente hacia la población civil para no participar en actividades de huachicoleo. Sin embargo, tampoco se sabe bien a bien que los recursos recuperados se destinen a proyectos productivos en beneficio de comunidades. Sí, porque el que llegue el dinero a este banco para devolverle al pueblo lo robado, sabemos muy bien que es un lugar donde llegan estos recursos y de seguro se van a las campañas políticas en estos momentos tan complicados donde la disputa ya inició y de hecho está en su apogeo, está en su punto máximo. Así que me parece muy grave porque él mismo lo prometió. Él prometió que ese dinero iba a regresar en políticas públicas y no lo estamos viendo. Ahí es donde él tendría que hacer el acento, hacia dónde va ese dinero que se está ahorrando. Si no, de nada sirve quitárselo al crimen organizado. Seguramente regresará en dádivas electorales y volverá a manos del crimen, porque también estos personajes que están involucrados en delitos como el huachicol juegan un papel electoral siempre, siempre lo juegan. Finalmente, llama la atención que el anuncio de estas cifras, que suenan muy bien, se da justamente en una coyuntura electoral. Así es, Juan Carlos, como las cifras de disminución de homicidio, que son totalmente cuestionables, ¿no? Cuando tienes cifras de desapariciones forzadas en aumento o
cuando tienes fosas clandestinas donde lo único que tienes son sacos de huesos. Entonces sí me parece preocupante que nos den este tipo de manejos de cifras, donde ahora sí la seguridad es importante para el presidente, ¿no? Porque es un rubro que él descuidó tanto que hoy lo requiere como para sumarle a nivel electoral, a nivel político, y no está llegando la aprobación de la sociedad. Eso es lo que nos demuestra este intento por rescatar las cifras por parte del gobierno de la 4T. Una especie de rescate del gobierno para sí mismo, ¿no? Tratar de ganarse al electorado en un momento muy difícil. Yuridia, agradezco tu participación en este espacio y nos comunicaremos contigo en otra ocasión para seguir hablando de temas de seguridad que a todos nos afectan. Así es, Juan Carlos, y me uno al luto nacional que hoy nos embarga con las desapariciones de estos jóvenes que fueron exhibidos en los videos. No más exhibiciones, no más crimen organizado y por supuesto que ya pare esta sangría y esta exhibición terrorífica. Así es, muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto, Juan Carlos, a tus órdenes.